Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Balón, soy estudiante de la carrera de la Pedagogía en Religión por la Universidad Técnica Particular de Loja y a través de este video pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la doctrina católica sobre el purgatorio. En este caso, pues la intención de este trabajo es hablar un poco acerca de la purificación ultraterrenal bajo algunos conceptos, pero también desde la experiencia que, digamos, a través de la formación espiritual que he tenido en mi caso, pues puedo concluir de ciertas ideas sobre el tema del purgatorio. Entonces, quiero iniciar con una introducción sobre este tema en particular, donde surge una primera pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué sucede con las personas después de la muerte? Dentro del ámbito de las ciencias, pues es un tema de mucha controversia, porque si bien es cierto, hay algunos descubrimientos científicos que hablan pues, de que existe cierta actividad neuronal cuando la persona ya es declarada clínicamente muerta, ¿no? Se sabe que el último sentido que la persona pierde al momento de fallecer es la audición, y se sabe pues que hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. De hecho, personas que ya han sido declaradas muertas con 5 o 10 minutos y de pronto regresan al plano terreno y vuelven un poco a compartir su experiencia, cómo ha sido de pronto experimentar esa realidad externa a la vida que conocemos nosotros, ¿no? En este sentido, pues la Iglesia Católica pues, nos ofrece algunas respuestas profundas y bastante consoladoras a través de la doctrina del purgatorio, porque lógicamente hablar de purgatorio implica hablar primero pues el tema de la muerte, ¿no? El tema que para muchas personas suele ser bastante sensible, ¿no? Entonces vamos a iniciar esta primera presentación. Y para ello, pues, ¿qué es el purgatorio? Dentro del catecismo de la Iglesia Católica, porque el purgatorio es un estado temporal de purificación del alma, especialmente para aquellas personas que mueren en gracia de Dios, pero que aún no están lo suficientemente preparados para entrar al cielo. ¿Qué quiere decir el catecismo con esto? Entonces, suponiendo que hayan personas que de pronto quizás no han cometido o al menos no saben de conciencia que están cometiendo algún tipo de pecado grave, o que de repente por falta de evangelización no son conscientes hasta qué punto las acciones de su vida son espiritualmente perjudiciales. Y bueno, y una serie de cosas de pronto de personas que quizás son gente buena, pero que por ahí cometieron alguna falta, no alcanzaron a confesarse y lamentablemente en el transcurso de su día fallecieron, y muchas otras situaciones. Entonces, la doctrina católica explica que dentro del plan misericordioso de Dios, pues el purgatorio es como que ese espacio donde aquellas personas que anhelan la salvación, pero que por su prevención terrena, pues no lograron purificar su alma y su cuerpo y su espíritu dentro del plazo de vida que se les otorgó, pues tienen este espacio particular pues para hacerlo. Y una cosa muy interesante a notar sobre esta primera idea es que una de las primeras y primerísimas visiones que se tiene acerca del purgatorio es como la de un fuego que va purificando las impurezas del alma y que va dejando esa alma pues lógicamente cada vez más pura, cada vez más limpia, más bella, como cuando vemos que el metal se funde, ¿no? Para ser usado pues ya con algo mucho más útil, ¿no? Como en el caso de la forja de un metal, como en el caso de purificar elementos con el fuego, de esterilizar objetos a través del calor. Entonces, todas estas son imágenes referenciales del purgatorio. Dato curioso, pues, el texto de la Divina Comedia, pues, cuando en su segundo grupo de información, de cantos, de himnos, habla acerca del purgatorio, pues lo muestra justamente como eso, un lugar donde hay dolor, pero también existe mucha esperanza, porque ese dolor poco a poco va liberando el alma, la va haciendo mucho más cercana a Dios. Eh, Aquí quizás sería uno de los puntos más controversiales sobre la existencia del purgatorio, porque muchas denominaciones cristianas existentes hoy en día pues hablan acerca de que el purgatorio como doctrina no existe y que en la Biblia como tal no está sustentado, porque no existe como tal la palabra purgatorio en los textos bíblicos, ¿no? Sí que se menciona el cielo, obviamente el reino de los cielos, Jesús lo manifiesta muchas veces,
y sí que se manifiesta pues al infierno y sus moradores. Jesús también habla mucho acerca de las generaciones, del lago de fuego, de la segunda muerte y todas aquellas prefiguraciones que son indicativos de una realidad trascendente de castigo y de recompensa. Pero cuando se habla del purgatorio, el mismo Jesús lo presenta, pero de una manera bastante velada. Y para ello, pues podemos mencionar 4 textos del Nuevo Testamento que así nos lo hablan. El primero, que sería Mateo 12:32, cuando el mismo Jesús dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, lo cual nos deja la puerta abierta a entender que en la vida eterna habrán situaciones donde pueden haber pecados que sí van a tener un tiempo, quizás ya no tanto de perdón, pero sí de redención, que es un concepto totalmente diferente. En el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 5, versículo 26, también se nos habla acerca de una cárcel temporal después de esta vida, cuando el evangelista Mateo pues, aborda la parábola de Jesús, de los 2 amigos, ¿no? Que uno le debía unas monedas y que lo quería meter preso y que el otro le rogó al rey que lo perdonara, bueno, toda la historia, ¿no? Entonces, habla acerca de que hay situaciones que en esta vida tienen que dejarse listas, pero que si por alguna razón no se alcanzan y no sea por un asunto de, digamos, de falta de voluntad o de desinterés, tenemos una segunda oportunidad, digamos, en la vida eterna antes de encontrarnos plenamente con la presencia de Dios. San Pablo también habla acerca de una purificación con fuego, ¿no? En el caso de las obras incompletas, y eso lo manifiesta en el texto de 1 de Corintios 3:15. Y en el Apocalipsis del texto de San Juan, al final en el capítulo 21, versículo 27, pues el ángel que habla con Juan le dice que al cielo no podrá entrar nunca nada manchado, que todo lo que tiene que entrar ahí tiene que ser purificado de cualquier falta. Y situación que también Dante Alighieri manifiesta, pues en la Divina Comedia, cuando ya Dante entra al empíreo, entra ya a la presencia de Dios y empieza a conocer cómo es el reino celestial, al menos dentro de su percepción. Él dice que primero tiene que sumergirse en las aguas de 2 ríos. En una de las aguas, que es para, digamos, calmar el alma, luego de todo el proceso de purificación, lo que él lo escribe de manera literaria como enfriarse, sacarse el calor y las cenizas del purgatorio. Y en el otro habla acerca de la limpieza de la conciencia, donde él habla acerca mucho de, de quitar los malos recuerdos y dejar solamente los recuerdos de aquellas acciones buenas y nobles que la persona ha hecho durante su vida. Y también habla un poco de que esto va a significar que de pronto la persona olvide su existencia terrenal y solamente va a recordar pues las cosas, las acciones buenas que él como persona lo fueron acercando poco a poco a Dios. ¿Ok? También pues santos padres de la iglesia pues han hablado acerca de esta doctrina y entre ellos tenemos pues a San Gregorio Magno, tenemos a San Juan Crisóstomo y tenemos, como no, pues al obispo Agustín de Hipona, que él inclusive en uno de sus escritos narra una visión, una experiencia cercana a contemplar cómo era el purgatorio. Y de hecho, como doctrina, pese a que se ha creído desde los inicios de la cristiandad, fue específicamente en los concilios de Florencia y de Trento que se dio lugar a la definición de la doctrina del purgatorio, quizás ya con un poco más de claridad. Sin embargo, su existencia y su manifestación como tal están dentro de las raíces de la cristiandad y también en la propia tradición de la iglesia existente desde sus orígenes. Ahora, en el tema del purgatorio se hablan muchas cosas y entre otras cosas pues se manifiesta que es un espacio justamente como se indica de purificación. No sabemos cómo será esa purificación, no sabemos quiénes podrán entrar a esa purificación. Recordemos que todo lo que sucede después de nuestra muerte dependerá enteramente del estado de nuestra alma y de la voluntad y la misericordia de Dios. Si para Él, que todo lo puede, Él considera que nuestra alma amerita pasar por ese proceso de purificación, aunque dure muchísimo tiempo, Él va a dar esa oportunidad, porque la misericordia de Dios y su justicia, pues, son sus 2 virtudes que en ese momento, en ese juicio, son las que van a determinar qué va a pasar con cada uno de nosotros. Entonces, pese a lo que se puede mencionar, el purgatorio no es una doctrina que contradice la salvación. No es como la visión que tienen nuestros hermanos separados de que la fe te salva y que el rechazar a Cristo te condena automáticamente.
sino que es toda una serie de condiciones y cualidades que, vuelvo y repito, ya dependen mucho de la voluntad de la persona y de la misericordia de Dios y también del estado del alma. Entonces, es una doctrina que, repito, no contradice el plan salvífico de Dios, sino que, digamos, completa aquellas situaciones o abarca aquellas situaciones donde, digamos, no se tiene tan claro, bueno, ¿qué pasaría si? Más o menos esa sería un poco la perspectiva del purgatorio para esta primera idea. Y esta es una etapa necesaria para poder alcanzar ese estado de santidad que quizás en vida no logramos perfeccionar y así poder gozar de la presencia de Dios en el plano ya espiritual. Y para esto, la misma iglesia nos recomienda a nosotros un camino bastante sencillo si lo observamos con una mirada bastante lógica, que es el tema de las obras de misericordia. Y sabemos que tenemos obras de misericordia corporales y tenemos obras de misericordia espirituales. Por citar un ejemplo, las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar de vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, consolar al triste, visitar a los enfermos y a los presos, etc. Y a los espirituales, pues, ¿no? Obviamente rezar por las almas de las personas, practicar las virtudes, los mandamientos y un larga lista, etcétera. Es que para aquellos que somos creyentes y que tenemos una conciencia un poco más profunda de la fe, pues deberían ser cosas cotidianas. Sin embargo, lo cotidiano es siempre lo complicado porque lo damos por descontado. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero muchas veces no nos queda tan claro el cómo. Y para ello Jesús en el Evangelio nos da una señal o un truco o un tip bastante sencillo. Lo que hicieron ustedes con mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, a practicar eso con las personas que dependen de nosotros de una manera mucho más cercana. Por ahí podemos empezar a complementar esa práctica o esa teoría o ese dogma del purgatorio ahora, ya en vida, ¿no? Y no esperar hasta la muerte para recién comenzar a poner la casa en orden, como dirán los abuelos, ¿no? Y es súper importante en este sentido también, como parte de las obras de misericordia y como parte también de nuestro propio proceso de purificación, inculcar e inculcarnos la sana costumbre de la oración por los difuntos, ¿no? De hecho, hay en el novenario de difuntos, cuando una persona fallece, se establece, pues, obviamente, 9 días para la oración de las personas que han fallecido, pues, una vez que estas han sido sepultadas. Pero la idea de ese novenario es que también sea como que una forma de continuar rezando por esa persona, más aún de la idea o concepción que uno pueda tener sobre qué o cuál fue el destino de esta persona. Porque recordemos, no hay persona lo suficientemente mala que no merezca redención y tampoco hay persona suficientemente buena que no merezca salvación. Todo depende mucho de la voluntad de Dios. Sin embargo, la parte nuestra no solamente es no prejuzgar acerca de cuál fuera la vida y la intención del fallecido, sino en deber cristiano orar, porque esa alma probablemente esté en el purgatorio. Probablemente nuestras oraciones sean las que cause que esa alma llegue más pronto a la presencia de Dios. Y quizás a través de nuestras oraciones estemos ganando para nosotros mismos una intercesión más en el cielo, a más del coro celestial y a más de todas aquellas personas que ya están allá gozando de la presencia de Dios. Entonces, todas aquellas oraciones, todos aquellos sacrificios, todas aquellas cosas que podamos hacer en el día a día, desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes, ayudan justamente a pagar un poco la deuda espiritual de esa persona también en nombre nuestro. De hecho, dice que el bien hecho por otras personas pues se toma cuenta de los pecados de uno, más aún si esas otras personas son nuestros propios padres. Y la iglesia siempre nos invita a recordar a nuestros difuntos en la misa y a ofrecer sufragios por ellos. Dentro, en una de las partes de la misa, pues se pide, después de la consagración, por las almas de todos los difuntos. Se ofrece el sacrificio de Cristo por todos, vivos, penitentes, gloriosos, etc. En conclusión, yo podría decir pues que desde la experiencia de formación, que más que una doctrina, más que un dogma, que sí lo es, yo más bien diría que el purgatorio es una realidad, es una posibilidad de la que no podemos estar exentos y de la que tampoco podemos auto aislarnos. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar que quizás ya tengo una vida espiritual consolidada, ya hago mi voluntariado,